Y vamos a leer el Salmo 95 del versículo 1 al versículo 5. Amén. Salmo 95 del versículo 1 al versículo 5. Les voy a pedir que prendan sus cámaras, si es posible, a los demás hermanos, por reverencia a este tiempo que es con el Señor. Muchas gracias. Entonces vamos a darle lectura al Salmo 95 y dice la palabra del Señor así. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Cuántos creen que Jehová es grande? Amén. Es grande en mi vida, en todo lo que hemos hecho, hemos sido. El Señor se ha manifestado grandemente. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a alabar al Señor en esta mañana y acompáñenme en esta oración. Padre eterno, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, como un solo cuerpo, Señor, como los redimidos de Jehová, Señor. Sabiendo, Padre, que por tu misericordia y por tu bondad, Señor, tú nos das este hermoso día para venir y alabarte, Señor, y clamar hacia ti. Y sobre todo, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voluntad, Señor, aprender de ti. Padre, yo te pido, Señor, que tomes este tiempo en tus manos, Señor, porque en este tiempo queremos darte gloria, queremos darte la honra solo a ti. Que quites de nosotros, Señor, todo estorbo en nuestra mente o en nuestro corazón, Señor, que quiera robarnos, Señor, ese gozo, esa paz que tú nos quieres dar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que este momento sea un momento de adoración en conjunto, Señor, de tu pueblo, y que, Padre, puedas poner en nosotros, Señor, este corazón humilde para escuchar tu voz, Señor. Recibe, Señor, estas alabanzas como una manera, Señor, de agradecimiento, Padre, aunque es insuficiente, Señor, cuando nos ponemos a pensar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
gracias en esta mañana, gracias porque hoy te pedimos, Padre, para tener un corazón humilde, Señor, delante de ti, dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, atento a oír tu voz, Padre, con una actitud de adoración, Señor, solamente a ti. Y como dice este canto, Señor, que es acerca de la bendición que tú nos das, Padre, que tú nos des paz, Señor, en estos tiempos. Te pedimos por nuestra familia, Señor, por los hijos, por los padres, Señor, por la unión de los matrimonios, Padre, por las escuelas, Señor, por México, Padre, por toda la situación que está pasando alrededor del mundo. Y, Señor, te pedimos que tú nos llenes con tu presencia, Señor, con tu gozo. Te entregamos, Señor, nuestras enfermedades, nuestro dolor, Padre, lo que hay en nuestro corazón que no permite, Señor, que nos acerquemos a ti, Padre. También tómalo, Padre. Límpianos, Señor, purifícanos, Padre, y que en esta mañana, Señor, vengamos con un corazón limpio y dispuesto, Señor, sediento de escuchar tu palabra, tu voz, Señor. Alabado seas, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú andes, que te llene de ropa. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y pues con este mismo gozo, con esta misma alegría, con esta misma acción de gracias a nuestro Padre, vamos a alabar con gozo y alegría su nombre. Este canto habla acerca de unos vestidos limpios, resplandecientes, y esto habla de la actitud y el corazón que tiene que tener la iglesia, su esposa de Cristo, y Él nos purifica, Él nos limpia. Entonces vamos a alabar con gozo y alegría a Dios en esta mañana. Amén. Ustedes en su casa, está como en su disposición, si gustan aplaudir, si gustan pararse y alabar a Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque
porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy, hermanos? Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risas, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David cantaba, y así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia, y así como David cantaba, y así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Amén, gloria a Dios, Él nos ha hecho libres. Gloria a Dios que somos libres, ¿verdad, hermanos? Por la sangre del Cordero. Hoy tú y yo podemos venir
con confianza, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y decirle, Abba, Padre. Entonces, hermanos, es un gozo estar aquí con ustedes y vamos a llevar a cabo la cena del Señor. Entonces les voy a pedir que acerquen sus cosas para los que van a participar, para los que no, bueno, no se preocupen. Recuerden que este es un momento solemne, pero es un momento de gozo, porque recordamos, ¿verdad?, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero también recordamos una segunda cosa a través de esto, que un día el Señor volverá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, esto no es nada mágico ni nada del otro mundo, es solamente un momento representativo de que creemos y esperamos la promesa de nuestro Señor. Amén, de que un día volverá por su pueblo, por ti y por mí. Amén. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, primera de Corintios 11. Le voy a pedir a mis hermanos diáconos que estén listos también para apoyarme con las oraciones. Primera de Corintios 11. Y el pasaje está del versículo 23 al versículo 26. Le vamos a dar lectura, entonces, para que me vayan acompañando. Amén. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Y antes de que comencemos la lectura, vamos a hacer una oración para ofrecer este tiempo, sobre todo en nuestro corazón, ¿verdad? Que esté listo, que tengamos esa conciencia. Y también, si tu hermano tienes algo en tu corazón, este es el momento de que lo pongas en las manos del Señor, de que te pongas a cuentas con el Señor, ¿verdad? Porque Él exige santidad, Él exige sumisión y obediencia, y es un Dios digno de que le demos todo esto y más. Entonces vamos a orar antes de comenzar la lectura. Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Padre, porque ha sido tu perdón, ha sido tu amor el que nos ha traído hasta aquí, Señor. Y yo quiero, antes de tomar este tiempo, Señor, que tú, Padre, analices nuestros corazones, Señor. Que si hay algo en nosotros, Padre, que pueda estar estorbando nuestra relación contigo, pueda estar estorbando nuestra vida contigo, Señor, el poder vivir en santidad, Señor. Tú, Padre, puedas perdonar nuestros pecados, Señor. Que puedas, Señor, limpiar nuestro corazón, Señor, y limpiarnos, Señor, de toda maldad, Señor. Porque nuestro deseo, Señor, no es vivir en ese pecado, nuestro anhelo es vivir una vida como la que tú quieres para nosotros, una vida en santidad, una vida digna de ti, Señor. Y a veces, Señor, quizá algunos hemos tropezado esta semana, quizá otros nos hemos sentido tristes, nos hemos dejado de confiar, Señor, otros quizá, Padre, han caído, Señor, en algún pecado. Pero tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y hoy venimos delante de ti como un pueblo, Señor, dejando nuestras cargas delante de ti, Señor, pidiéndote perdón si en algo te hemos fallado, Señor, porque queremos tomar esta cena de manera adecuada, Señor. Nunca seremos dignos, Señor, no por nuestros propios méritos, sino, Padre, por la sangre del Cordero y la obra que tú has hecho en nuestros corazones, Señor. Permite que mis hermanos, Señor, puedan disfrutar este momento, Señor, porque este momento es un momento que tú nos regalaste, Señor, para no olvidar que más allá de este mundo de sufrimiento, Señor, nos espera una gran recompensa a los que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Acompáñenme, hermanos, con la lectura de ese versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos.
Bendito Padre, grandísimo, te damos infinitas gracias, Padre, porque se necesitaba un cordero sin mancha, sin pecado. Y fuiste tú, Señor, a la cruz por limpiar y por darnos la salvación, Señor, sin merecer. Porque fuiste vituperado, lastimado, herido, Señor. Gracias te doy, Señor, por haberte entregado en esa cruz. Y te recordamos, Señor, a través de este pan. Espero, Señor, que como iglesia lo recordemos, Padre, y valoremos el gran sacrificio que hiciste por nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dice el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Padre porque tú has mandado a tu Hijo Jesucristo, Padre, a morir por nosotros, por nuestros pecados, Padre. Gracias porque ha derramado hasta la última gota de su sangre, Padre. Y que esto lo tengamos en mente, Padre, porque su sangre nos ha limpiado. Padre, que tengamos esa conciencia, ese conocimiento, ese gran amor hacia que tú nos tienes, Padre, reconocer que tú eres grande, Padre, reconocer a Jesucristo, Padre, como nuestro Salvador. Te entrego nuestras vidas, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dice, termina la lectura. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, hacemos esto porque creemos que Él volverá. Amén. Vamos a orar y con esto entramos también a la prédica del día de hoy. Padre, gracias, Señor, te damos por el sacrificio. Gracias, Señor, porque sin esperanza, Señor, lejos de ti, Señor, no éramos nada. Pero hoy, Señor, lo tenemos todo en ti, Señor. Todo lo tenemos, esa seguridad, esa paz, ese amor, ese perdón, esa restauración, Señor. Todo esto fue posible porque un día, Señor, tú enviaste a tu Hijo y tu Hijo se entregó, Señor, sin condición. Gracias, Señor, porque sin este sacrificio hermoso, Señor, hoy no estaríamos aquí. Quizá muchos de nosotros ni siquiera estaríamos con nuestras familias o nuestros hijos no estarían con nosotros y tantas cosas, Señor, que podríamos hoy pensar y que gracias a ti, Señor, hoy no son así, sino que al contrario, Señor, podemos experimentar tu amor cada día, tu bendición, tu guía, tu protección, Señor, y tantas cosas, Señor, que podríamos enlistar. Pero, Señor, todo esto viene de ti, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre, el reconocimiento. En el nombre de Jesús, Padre. Y hoy también yo quiero poner este tiempo, Señor, esta palabra que se va a exponer, Padre, que tú pongas en mí tus palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien ministre, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que quites, Padre, en cualquiera de los hogares que hoy estamos representados, Señor, todo estorbo espiritual, emocional, Señor, físico, cualquier cosa, Padre, que esté siendo un estorbo para que yo pueda escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, hoy a discernir, Señor, cuál es tu voluntad en nuestros corazones, Padre. Padre, este tiempo lo pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver un tema que creo que es muy necesario en estos tiempos. Y yo no sé ustedes si han escuchado alguna vez de la gran enfermedad del siglo XXI. La gran enfermedad del siglo XXI se le conoce como estrés, el estrés. Entonces aquí algunos hermanos, si yo les preguntara, hermanos, ¿cómo les fue esta semana? Incluyéndome a mí, diríamos, híjole, hermano, un estrés tremendo, ¿no? El trabajo, la carencia, las noticias, tú prendes la tele y todo es puras malas noticias, muerte, enfermedad, la economía cayéndose cada día más, etcétera, y a nuestro alrededor pues pareciera que las cosas, ¿verdad?, no van bien. Entonces todo esto, hermano, nos empieza a llevar a un estado de estrés. Y quiero primero decirte
de qué se trata esta situación del estrés y a qué los quiero llevar. Según el Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal, en Canadá, el estrés se manifiesta de tres maneras y en tres etapas muy marcadas. Bueno, la primera fase se le conoce como la fase de alarma y es cuando empezamos con alteraciones de orden fisiológico, es decir, cuando mi cuerpo empieza a ser afectado, ay, es que ya me duele la espalda, ¿no? O es que me está dando un dolorcito en la mano o en el cuello, ¿verdad? Toda esta manifestación del estrés que se refleja en mi cuerpo. También dice que de manera psicológica y empiezo a no poder dormir, empiezo a estar siempre de mal humor, todo me afecta, estoy muy sensible, si me dicen algo lloro, si no me dicen nada lloro, entonces estoy manifestando esta enfermedad. Y esto se presenta en el organismo ante una posible situación atípica generando a su vez ansiedad o inquietud. Hermano, ¿estuviste ansioso esta semana? ¿Estuviste inquieto esta semana? Empezamos a ver cómo el estrés empieza a afectar nuestra vida. Y una segunda fase se le conoce como fase de resistencia. Esta es una fase de adaptación a la situación estresante. Perdón, es fase de adaptación a la situación estresante. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente, a más de enfrentar las cosas o tratar de solucionar ese estrés, se va a empezar a habituar a ese estrés. Tú te vas a acostumbrar a estar siempre de mal humor. Tú te vas a acostumbrar siempre a no poder dormir por las noches. Tú te vas a acostumbrar a siempre estar tenso, ¿verdad? Y esto se está volviendo cada vez más común. Y una tercera etapa, que es la más fuerte, es la fase del agotamiento. Si la fase de la resistencia fracasa, es decir, si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, en la fase de agotamiento donde se notan los trastornos fisiológicos, psicológicos y psicosociales, se vuelven crónicos e irreversibles. Es decir, hermanos, que llega un momento en la que yo me rompo mentalmente. Entonces, mucha gente empieza ya a manifestar problemas de tipo mental, patológicos, ¿sí? Y entonces por eso ves a gente que cambia su manera de ser de un momento a otro, ya no puede convivir con las demás personas, es una persona aislada, empieza a tener problemas emocionales ya muy serios. Y todo esto, hermanos, ¿por qué te lo digo? Porque comencé diciéndote que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Y quiero decirte que esto no es ajeno a los cristianos. Hoy en día hay muchos cristianos que vivimos bajo estrés, que vivimos bajo ansiedad, que vivimos llenos de temores, llenos de incertidumbres. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo debería realmente, o cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto? Y acuérdense que ahorita vamos a estar usando nuestras Biblias, quienes quieran apuntar los versículos. Entonces, ahorita yo quiero que veamos qué es lo que dice Dios con respecto a todo esto. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, 15, dice lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismos fuisteis, ¿qué? Llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hoy, hermano, tú tienes que entender que el Señor quiere para nosotros que vivamos en paz. Fuimos llamados a tener paz. Y por eso sus promesas, por eso su palabra, por eso su misma presencia a través del Espíritu Santo con nosotros. Pero a veces olvidamos el llamado. Cuando tú olvidas el llamado, el propósito de la vida cristiana, te pierdes y te empiezas a envolver en cosas de este mundo, y ahorita vamos a ir desarrollando estos puntos. Pero es importante que tú entiendas que la voluntad de Dios es que tú vivas en paz. Que la voluntad de Dios es que llegue la noche y tú te acuestes y ahí nos vemos hasta el otro día, ¿no?
y te avientes unos buenos ronquidos si quieres, pero que estés en paz. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios anhela para nuestra vida. Y por eso la insistencia del Señor en llamarnos con amor, en enseñarnos con amor. Pero también vamos a ver la resistencia que nosotros ponemos, aún ya conociendo la palabra de Dios, aún ya conociendo la verdad, nos resistimos a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a entender hoy cómo entrar en la paz de Dios. ¿Cómo puedo yo entrar a la paz de Dios? Porque esto no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú vivas estresado. Dios no quiere que tú vivas asustado, pensando qué va a pasar con la economía, qué va a pasar. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo entrar yo a la paz de Dios? Y como punto número 1, yo tengo que entender el conflicto que me lleva a no experimentar esta paz. Entender el conflicto que me lleva a no experimentar esta paz. Vámonos a Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice la palabra del Señor así en Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo quiero decirte, hermano, en esta mañana que el hombre no tiene paz consigo mismo cuando no tiene paz primero con Dios. Yo no puedo encontrar paz en mi vida, yo no puedo tener paz en mi familia, con mis compañeros del trabajo, lo puedo sobrellevar, pero siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos y en mi corazón siempre va a haber un conflicto si yo no tengo mi paz con Dios. Ahora, dice aquí el versículo, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Y aquí viene la clave. El asunto es en dónde está mi corazón. Y cuando mi corazón no está en el Señor, mi corazón está solo en mi negocio, o solamente en mis rencores, o en cosas que están llenando mi corazón y que me impiden seguir a Dios, entonces en ese momento yo no puedo estar con Dios. Estoy peleándome con Dios. Es que ¿por qué permitiste esto? Es que si tú hubieras estado ahí, Dios, es que ¿por qué me tocó esta vida? Es que ¿por qué me enfermé del otro? Es que ¿por qué no tengo un trabajo así? Es que ¿por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué en mi trabajo me tratan de esta manera? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me ayudan? Y todo el tiempo tengo un conflicto con lo que sea, porque mis ojos están puestos en este mundo, ¿sí? Entonces, de ahí, hermanos, imaginemos la relación que tenemos a nuestro alrededor como un ángulo de 90 grados, donde la línea horizontal es mi relación con mis semejantes, mis amigos, mi familia, mi esposa, mi esposo, etcétera, mis padres. Entonces, esta línea horizontal solamente va a estar en orden cuando mi línea vertical, ¿cuál es mi línea vertical? Mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios está derecha, entonces también mi línea horizontal va a estar derecha. ¿Qué pasa si tú un ángulo, imagínate una escuadra, ¿no? Una regla de escuadra, si tú la mueves, está chueca. O sea, si tú mueves una de las líneas, se pone chueca la otra. Entonces lo mismo pasa, si yo no estoy en paz con Dios, si yo no estoy experimentando la paz con Dios, no puedo tener paz con mi semejante, porque todo el tiempo en mi corazón voy a tener conflicto. ¿Sí? Entonces, esta parte es el principio para que tú y yo empecemos a experimentar, es entender que yo debo tener la paz con Dios. ¿Sí? Entonces, esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es hacer la paz con Dios, hacer las paces con Dios. Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice aquí, tenemos paz para con Dios, no la paz de Dios. Aún no entramos a ese punto. Una cosa es tener la paz con Dios y otra cosa es
tener la paz de Dios. Primero, para tener la paz de Dios, yo necesito estar bien con Dios, para que entonces yo pueda disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aceptamos a Cristo, porque aquí dice el versículo 1, dice que es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vengo a Cristo y le digo, Señor, aquí está mi vida. Guíame tú, Señor, enséñame tú, yo quiero conocerte. Y entonces empiezo a crecer en la fe, empiezo a orar, empiezo a buscar de Dios, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a conectarme a los discipulados, empiezo a conocer más y más de Dios, hermano. Entonces yo empiezo a experimentar ya esa paz. ¿Sí? Podemos experimentar esa paz. Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, dice, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces es importante que yo venga a Jesucristo. Y a lo mejor tú ahorita, hermano, no has estado experimentando esta paz porque ni siquiera te has acercado a Dios. Ni siquiera te pusiste a orar esta semana una vez. ¿Cómo puedes experimentar paz en estos tiempos, en este mundo, cuando tú no estás entendiendo que el único que puede dar paz es Jesucristo? ¿Sí? Entonces, ya que entendí cuál es el conflicto, ya que entendí que debo ponerme a cuentas con Dios, decirle, Señor, mira, yo le he estado regando, Padre, no he sabido guiar a mi familia, no he estado haciendo bien las cosas en mi trabajo, con mis hijos, no sé, los temas que tú tienes pendientes con Dios. Entonces, ahora viene el paso número 3. Y el paso número 3 es permanecer en esa paz. Es importante que entendamos que esa paz no es algo que ya me la dio hoy y ya, ahí nos vemos, ¿no? Y puedo vivir la vida loca, no. Es algo que yo tengo que trabajar con Dios, como una relación, veíamos en la prédica hace 15 días, ¿verdad? Una relación hay que estarla manteniendo. Entonces, para que yo tenga paz, tengo que estar trabajando esa paz. Amén. Entonces, dice Isaías 26:3, para que lo busquen, Isaías 26:3. ¿Cómo puedo guardar yo esa paz? ¿Cómo puedo permanecer en esa paz? Y aquí el profeta Isaías, bueno, Dios a través del profeta Isaías nos da la respuesta. Versículo 3 dice, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, vamos a entender el versículo primero. Dice, tú guardarás ¿en qué? En completa paz. Ahora, ¿a qué se refiere con completa paz? Quiere decir, hermanos, que tú vas a estar en medio de los problemas y va a haber problemas en tu trabajo, con tu familia, con tu salud quizá, va a haber problemas en la calle, vas a aprender las noticias y ya se devaluó el peso otra vez, y vas a aprender las noticias y ya se desató otra guerra, y vas a salir a la calle y el vecino peleándose con otro, y va a haber asaltos, y va a haber violencia en nuestro país, y todo eso, hermano, está lleno este país, está lleno nuestro mundo de maldad. Pero tú vas a estar en medio de todo ese ruido, de todas esas situaciones, y tú en medio de todo eso, en todas las áreas de tu vida, vas a experimentar paz. A eso se refiere con completa paz. Es decir, en todo lo que eres, en todo lo que haces, tú vas a experimentar paz. Ahora, aquí viene lo segundo, ¿y cómo le hago para experimentar esa completa paz? Pues aquí mismo el versículo nos da la respuesta, dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, cuando dice pensamiento que en ti persevera, es aquella persona que permanece siempre, que su mente y su corazón siempre están en Dios. Siempre están buscando de Dios. Y por eso, hermanos, la insistencia. Y yo sé que a veces les caigo gordo. Cuando les digo, hermanos, que si tú no oras diario, ¿cómo puedes experimentar paz? ¿Cómo puedes recibir de Dios si tú ni siquiera hablas con Dios? Entonces tenemos que perseverar. Perseverar no es orar y leer la Biblia, buscar de Dios en oración un día o dos. Perseverar es hacerlo diario, con constancia y disciplina. Y muchos quizá, hermano, es que tú no conoces mi ritmo de vida, etcétera.
Y yo te diría, hermano, precisamente por eso, porque este mundo te ha llenado de afanes, te has alejado de Dios, porque no has sabido renunciar a este mundo y confiar en Dios, que es el segundo punto para permanecer en esa paz. Porque dice aquí, porque en ti ha confiado. Cuando yo permanezco en Dios, es porque yo he confiado ya en Dios, y la confianza es algo que yo decido darle a Dios. Aunque si somos honestos, creo que si alguien ha demostrado ser de confianza, no somos ni tú ni yo, sino Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, cuando yo confío, puedo renunciar. Bueno, yo sé que en este momento, si yo dejo esto a un lado para buscar al Señor, entonces el Señor va a ser fiel y va a suplir mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque es una promesa. Entonces, hermanos, yo te preguntaría en este momento, ¿tú estás confiando en el Señor? O dices, sí, amén, gloria a Dios, estoy confiando, pero al ratito en la noche te vas a acostar y vas a estar dando 1000 vueltas en la cama sin poder dormir. Porque es que mañana tengo esto, y qué tal que me quedo sin trabajo, y qué tal que me dicen lo otro, y qué tal que sea algo positivo en la prueba de coronavirus, y qué tal que... Y entonces estás lleno de afanes, lleno de preocupaciones, y no estás confiando en el Señor. Por eso dice que esta completa paz solo Dios se la va a dar a aquellos que permanecen, que perseveran y que están confiando en el Señor. ¿Ok? Y vamos, hermanos, al cuarto punto, que es, entonces, hermano, ¿qué me roba la paz? Si yo estoy ya buscando a Dios, estoy tratando de permanecer, ¿qué podría quitarme esa paz? Y también es importante que tú entiendas las artimañas del enemigo, cómo es que el enemigo, porque te ataca, porque cuando tú empiezas, bueno, yo ya le voy a echar ganas y voy a ir con todo, pues va a haber alguien que también le va a echar todas las ganas y va a ir con todo, porque si tú estabas en los caminos de este mundo y de repente te quieres salir de la raya, pues va a haber alguien que se va a oponer a eso, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo primero que me puede quitar la paz de Dios? La paz que Dios me ha dado, yo la puedo quitar de mí. ¿Cómo pasa esto? Bueno, vámonos a Filipenses 4:6. Filipenses 4, versículo 6. Dice así, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, aquí está la respuesta, hermanos, en la primera oración. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Los afanes, decía nuestro Señor Jesús en la parábola del sembrador, dice que iban a ahogar la palabra. Cuando tú estás afanado, hermano, ¿y qué es un afán? Bueno, un afán en términos simples, hermanos, es un pensamiento que surge de una necesidad que se ha salido de control, que está fuera de orden. Es que no me va a alcanzar, y no me va a alcanzar, y no me va a alcanzar. Y entonces ese pensamiento me está taladrando la cabeza y se sale de mi control. Y no puedo, y quiero dejar de pensar en eso, pero no puedo dejar de pensar en eso. Porque he perdido el control, le he dado tanto lugar a ese pensamiento, le he dado tanto lugar a ese afán, que se convirtió para mí en un lastre. Y el Señor Jesús decía, muchos recibirán con agrado la palabra de Dios, y muchos vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios y dicen amén, y es bonito lo que escuchan, pero tienen pensamientos tan desordenados de sus afanes, del dinero, de la salud, de sus lujos, de las cosas de este mundo, que olvidan la palabra de Dios. Y entonces el domingo te dicen amén, pasan al altar o ahí en su lugar lloran y se entregan a Dios en apariencia, pero pasan 2, 3 días y otra vez ya están peleando, y otra vez ya están discutiendo, y otra vez ya están preocupados, y otra vez ya están tomando chochos para dormir, y otra vez, porque en su mente hay pensamientos desordenados que no han llevado a la presencia de Dios y no han confiado en el Señor. Y entonces esto
me roba la paz. Y aún peor, ¿verdad? Porque estaba dando el ejemplo del sembrador. Dice la palabra de Dios, te roba la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Y entonces si yo te pregunto, ¿de qué se trató la prédica de hace 8 días? Pues quién sabe, hermano. Y entonces, por eso vivo lleno de afanes. ¿Cuál es la segunda cosa? Que tendría que ver con lo mismo, pero quise hacer puntualizar esta parte de los afanes, porque creo que es algo muy marcado en estos tiempos de necesidad. Pero hay una segunda cosa que abarca todo lo demás. Y esto está en Colosenses 3:15, y con este quiero terminar, porque con este mismo pasaje empecé. Dice aquí la palabra de Dios, Colosenses 3:15, dice lo siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora aquí es la primera oración la que nos va a dar esta parte de entender que nos roba la paz. Y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne. Ahora aquí debemos entender el contexto y el significado de la palabra gobernar. Aquí la palabra gobernar en el griego significa arbitrar. Arbitrar, es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando yo vivo en pecado, esta es la segunda cosa, el pecado me avienta una alerta. ¿Y cómo es esa alerta? La falta de paz. La falta de paz, hermanos, es un síntoma de que hay pecado en mi vida. ¿Cómo, hermano? Pues yo no estoy siendo infiel, yo estoy dando mis diezmos, yo estoy yendo a la iglesia siempre. Entonces quiere decir que cuando no puedo dormir, hermanos, porque hay un pecado en mí. Hermano, yo quiero decirte, sí, porque no estás confiando en el Señor. Y el no confiar a Dios quiere decir que no le crees a Dios. Y el no creerle a Dios, hermanos, es pecado. ¿Ves qué importante es que cada día yo busque esa paz con Dios? Señor, yo no sé qué hacer, estoy preocupado, tengo miedo, ¿verdad? Y cuando el miedo entra en mi vida, cuando el pecado entra en mi vida, dice la palabra del Señor que estaba el rey David, ¿verdad?, huyendo de Saúl, cuando escuchó que el rey de los filisteos lo reconoce y dice, ¿qué no es este el que se decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿No es este el que mató a los filisteos, el que mató al gigante Goliat? Y dice la palabra del Señor que cuando David escuchó estas palabras, el miedo entró en su corazón. Y dice que empezó a actuar como loco. Cuando yo dejo de confiar en el Señor, mi vida, mi manera de ser, y lo que leíamos en un principio, mi mente, mi comportamiento se empieza a afectar, y por eso me vuelvo una persona áspera, una persona amargada, siempre estoy de malas, siempre estoy negativo, es que nadie me ayuda, es que me hacen daño, me han lastimado en la vida, bla, 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 y yo no he permitido que el Señor sane mi vida, porque no confío en el Señor. Y el pecado se apodera entonces de mi corazón. Y empiezo a hacer cosas que no me convienen. Y empiezo a corromper. Pero también dice su palabra, ¿verdad? Y con esto termino, que Él es fiel. Y que Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados. Si tú, hermano, el día de hoy no has experimentado la paz de Dios. Si a ti te pasa que cada domingo escuchas la palabra de Dios gozoso, pero llegan los afanes y te roban el gozo otra vez. Y empiezas a pensar, ahorita terminamos, y a muchos ya han de estar pensando, híjole, mañana al trabajo. Híjole, y ahora tengo que hacer esto. Híjole, y los frijoles en la olla los dejé. Y empiezo a llenarme de pensamientos, y entonces viene el enemigo y me roba a través de los afanes el gozo de la palabra. Si tú no estás experimentando esto, hermano, la palabra de Dios dice que vengas, que Él es fiel, que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. Es lo que el Señor quiere para ti, para mí, para que entonces empieces a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
¿Por qué me siento bien? ¿Por qué, Señor, es que estoy en este problema y me siento tranquilo, porque yo sé que tú estás conmigo? Y me acaban de decir en el trabajo que va a haber un recorte y se va a recortar el 99% del personal, pero me siento tranquilo porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí y no tengo temor. Amén. Bueno, hermanos, si tú estás en esta situación, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone, que nos guíe, que perdone nuestra falta de fe y que llene nuestros corazones de esa paz que solamente viene de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, siempre, siempre hemos encontrado la respuesta, Señor. Y en este libro, Señor, tan hermoso que hoy tenemos, Señor, encontramos, Señor, vida cada vez que lo abrimos, Señor, y tenemos ese corazón dispuesto a escuchar. Y hoy, Padre, tú nos has hablado acerca de esta paz que nos hace tanta falta, Señor, en estos tiempos de afanes, de necesidad, de enfermedad, Señor. Señor, hoy nuestra confianza no está en lo que pasa en la economía de este país, no está en lo que decidan en mi trabajo, no está en lo que los médicos digan. Nuestra confianza está, Señor, en tus promesas. Porque tus promesas dicen, Señor, que todo lo que sucede en la vida de un cristiano es para bien. Porque tú tienes, Señor, palabras de vida eterna y que tus pensamientos, Señor, son de bien y no de mal para nosotros, Señor. Y en eso yo creo, Señor, y yo sé que cada paso que tú das en nuestras vidas, Señor, cada paso que nos permites también dar a nosotros, Señor, como cristianos, es un paso que nos acerca más a ti cuando te creemos. Yo te pido, Señor, que a esta congregación, Señor, tú traigas un avivamiento en su corazón para confiar en ti, Señor, para dejar atrás el pecado, para dejar atrás, Señor, la duda, el miedo, Señor, y poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Dales el querer como el hacer, que esta semana, Señor, cada uno de nosotros tenga ese ímpetu de poder levantarse y buscar tu rostro, Señor, antes que los afanes. Porque a veces, Señor, nos paramos corriendo por el trabajo y nos olvidamos, Señor, de que lo más importante es hablar contigo. Y salimos, Señor, sin haber hablado contigo, sin haber convivido contigo, cuando tú eres, Señor, lo más importante. Y cuando sabemos que de ti depende todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar estos afanes, estos pecados, Señor, que estorban nuestra vida. Y enséñanos, Padre, a vivir en tu paz y en paz contigo, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.